Como podrán ver, hay un primer cuadro donde tenemos que poner la información y pues lo primero que notarán, que por favor no lo dejen sin llenar, es que hay que poner el título aquí, ¿verdad? Cuadro, entonces por favor, no se les olvide poner el título. El título de los cuadros se pone después de que uno ha puesto la información. Bueno, uno ya sabe qué es lo que tiene el cuadro, entonces uno ahí pone cuál es lo que está contenido en el cuadro. En el caso específico de nuestro, bueno, depende de cada quien cómo, en qué orden quiera poner las mezclas, pero supongamos que pusimos, por ejemplo, sacarosa, agua, ¿no? Entonces, aquí esta parte son las observaciones, ¿no? Es decir, este es un cuadro de observaciones. Son las observaciones que nos permiten concluir si se disolvió el soluto en el disolvente o no. Entonces, bueno, así como está en el reporte, hay que poner si había una o dos fases, digamos en este caso, pues había una, al final, ¿verdad? Después de mezclar, que también pide los estados de agregación, entonces si había una fase, pues líquida, ¿verdad? Que el soluto era sacarosa, el sólido. No se observa cambio de color, ¿no? Digamos que por ahí en alguna parte pusieron el yodo con el agua y allí observamos dos fases, ¿verdad? Porque quedan unos pedacitos de yodo abajo y pues por supuesto el agua. El agua se mantiene líquida y entonces el agua pues sería líquida más los pedacitos de yodo que son sólidos, ¿verdad? Y en ese caso normalmente se observa un cambio de color que es, se pone amarillento, ¿no? Si se fijan en la guía, eh, verán que aquí se especifica que estos cambios de color se refieren a la fase líquida, es decir, al disolvente. No se refieren a otros cambios de color en ninguna otra parte, se refieren a la fase líquida. Entonces, en este caso, pues lo que se pone amarillento es la fase líquida. Y esos son los que interesan. ¿Ok? Ese es el cuadro 1. Ya una vez que terminamos de poner aquí la información, pues entonces le ponemos el título aquí. Hay que comenzarlo con mayúscula, ¿verdad? Recuerden que es un cuadro de observaciones. Vamos al siguiente cuadro, que ya es un cuadro de resultados. Entonces aquí ya tenemos que poner si era soluble, insoluble o parcialmente soluble, ¿no? Son estas tres posibles categorías de el sólido o bueno, el soluto, digamos que podría ser líquido, podría ser sólido, en el disolvente. Ah, siempre se pide, usualmente se pide en los reportes de este curso una temperatura, entonces si usted no apuntó la temperatura, ya sabe que de todas formas puede poner 22 grados, ¿no? Y ya sabemos que pues la incertidumbre de ese termómetro, de los termómetros que tenemos allí, que son de escala, es más o menos 0,5. Entonces, estos valores pues los pueden usar en cualquier momento, si es que se les olvidó revisar el termómetro ese día. Porque sabemos que en los laboratorios, pues la temperatura es bastante constante. Estamos en el trópico y las temperaturas en el trópico son muy constantes. Bien, para llenar este cuadro, entonces vea que tenemos dos columnas, ¿verdad? La solubilidad en el éter de petróleo y la solubilidad en el agua. Entonces, cada uno de ellos hay que poner si creemos
por lo que vimos que era soluble o insoluble. Si vimos, como en el caso del yodo, que cambió, el agua cambió de color, y entonces tenemos una evidencia de que se disolvió parte del yodo, entonces, pero también vimos que no se disolvió todo, entonces pues podemos poner parcialmente soluble. Si hay algún otro caso donde ustedes tienen alguna evidencia de que se disolvió parcialmente, perfectamente pueden poner aquí parcialmente soluble en cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Pero creo que, si no recuerdo mal, este es el único caso donde hay una evidencia de que hay una solubilidad parcial. Bien, el cuadro que sigue es este. Este es muy, muy, muy importante y vamos a detenernos un poquito aquí. Vean. Vamos a coger el caso de la sacarosa, ¿ok? La sacarosa, si usted se fijó en la estructura molecular de la sacarosa, habrá visto que tiene grupos OH. Entonces, todos los compuestos que tienen grupos OH, comenzando desde el agua, que tiene los grupos, tiene base OH, ¿no? Tiene sus dos pares de electrones no compartidos y los otros orbitales están ocupados por un enlace con el hidrógeno, ¿ok? Y la sacarosa, pues son átomos de carbono que tienen enlaces con otros átomos de carbono, pero también algunos de ellos tienen enlace con un grupo OH. ¿Sí? Siempre que hay grupos OH, NH o FH, como en el caso del FH sería pues solamente el fluoruro de hidrógeno. Entonces, sabemos que en todos estos tres casos se pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Okay? Puentes de hidrógeno lo vamos a abreviar con mayúscula y con puntos, ¿okay? Para no confundirlo con pH. Bien. Entonces, sabemos que la sacarosa en las moléculas, en el compuesto puro, entre las moléculas de sacarosa se pueden establecer puentes OH. ¿Qué son los puentes OH? Bueno, cuando tenemos un enlace OH o NH y tenemos pares de electrones no compartidos que pueden establecer un puente de hidrógeno entre este hidrógeno y los electrones no compartidos, ya sea de un átomo de oxígeno o de un átomo de nitrógeno. ¿Okay? En todo caso, este no es el lugar para explicar en el que consiste un puente de hidrógeno, nada más es para recordarles. Si usted necesita revisar el tema, entonces revíselo en el texto correspondiente o en el material que sea de su preferencia para este propósito. En todo caso, aquí tenemos que clasificar estos compuestos, estos iónicos o moleculares. ¿Okay? Y bueno, aquí solamente hay un compuesto iónico, todos los demás son compuestos moleculares. Entonces, pues es muy sencillo. Ahora, aquí esta parte de las interacciones, a veces a mis estudiantes les cuesta entender esto. ¿Qué es lo que significa consigo mismo? Bueno, significa las partículas del compuesto con las partículas del mismo compuesto. Eso es lo que significa. Entonces, por ejemplo, la sacarosa son moléculas con grupos OH y entonces, por lo tanto, las interacciones
van a ser puente de hidrógeno. ¿Okay? Estamos hablando de las mismas moléculas de sacarosa con otras moléculas de sacarosa. Eso significa consigo mismo. ¿Ok? En la siguiente columna se trata de las interacciones que podría establecer la sacarosa con las moléculas del éter de petróleo. Ustedes tuvieron que revisar para el cuestionario previo qué significa que un compuesto sea un hidrocarburo. Los hidrocarburos son compuestos donde hay enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Entonces, todos estos enlaces son relativamente poco polares, pero sobre todo, las interacciones serían entre, pues, átomos de hidrógeno que están enlazados a la cadena de átomos de carbono. Así es que allí estas moléculas son no polares. Entonces, las fuerzas, el tipo de fuerzas interpartícula que se establecería entre una molécula de sacarosa, que es polar, y una molécula de éter de petróleo, que es no polar, sería de dipolo permanente con un dipolo inducido. ¿Okay? El dipolo inducido es la molécula de éter de petróleo, que es una molécula de un hidrocarburo. ¿Okay? En cambio, con el agua, pues por lo menos serían interacciones dipolo permanente. Pero resulta que el agua también tiene grupos OH, igual que la sacarosa. Entonces, en este caso, pues serían puentes de hidrógeno. ¿Okay? Suponiendo que tuviéramos, vamos a ver, aquí no tenemos ninguna molécula que sea polar y que no tenga capacidad de formar puentes de hidrógeno. Entonces, el queroseno es un hidrocarburo, son mezclas de hidrocarburos, igual que el éter de petróleo. El yodo es una molécula no polar porque son dos átomos iguales, ¿no? El yodo. El sulfato de potasio, pues, se disocia en iones, ¿verdad? Ion sulfato, ion potasio, sulfato de cobre, iones cobre, iones sulfato. El agua, pues, en fin, el etanol es un alcohol, tiene el grupo OH. Así es que todas las interacciones de moléculas polares aquí son puentes pueden formar puente de hidrógeno, y las que son de agua con sustancias no polares, pues sería el agua que es un dipolo permanente con una molécula que es una molécula no polar. Entonces sería un dipolo inducido. Vamos a ver. Esta información la tenemos que utilizar después para poder explicar en la discusión por qué es que se disuelve o por qué no se disuelve. Ahora bien, fíjese bien una cosa. Vamos a estar comparando lo que había inicialmente, ¿ok?, con lo que ocurre después, es decir, cuando realizamos la mezcla. ¿Qué había originalmente? Y bueno, este cuadro permite sobre todo comparar lo que había en el soluto, ¿verdad? Las interacciones de las moléculas o de las partículas de soluto consigo mismas, y después las interacciones que podría establecer con el disolvente. ¿Ok? Entonces aquí, si usted se fija, tenemos puente de hidrógeno aquí y tenemos puente de hidrógeno acá. Recuerde que es muy importante que usted tenga en cuenta cuál es la fuerza relativa de las interacciones
Recuerde que las interacciones más débiles son de dipolo inducido con dipolo inducido. ¿Ok? Pues va subiendo dipolo inducido, dipolo permanente. Después va subiendo dipolo inducido con ion. Y así sucesivamente. Al final tenemos el puente de hidrógeno. Posiblemente por aquí, depende mucho del caso, dipolo permanente ion. Los más fuertes suelen ser ion, ¿ok? Es decir, catión y con anión, ¿verdad? Son las atracciones más fuertes. Y pues, bueno, esta escala es importante que usted la revise porque esto usted lo tiene de la química básica 1. Entonces, este orden es importante tenerlo en cuenta. Y ese orden es el que vamos a aplicar para la hora de hacer la discusión, ¿ok? Pero primero, para poder hacer una discusión, necesitamos tener una lógica de razonamiento. ¿Cuál es la lógica de razonamiento? Bueno, lo que necesitamos es explicar por qué sí o por qué no se disuelve. Estamos explicando algo que ya observamos, no estamos prediciendo. Estamos explicando algo que ya observamos, ¿ok? Ya usted llegó en los resultados, en el cuadro de resultados, a un resultado de si se había disuelto o no se había disuelto. Entonces, ahora tenemos que explicar por qué qué es lo que explica que se haya disuelto o que no se haya disuelto. Entonces, hay dos posibles casos. Uno es que las interacciones, a la hora de mezclar entre el soluto y el solvente, fueran fuertes, y la otra posibilidad es que fueran débiles. ¿Okay? Las fuertes, ¿cuáles son? Bueno, cuando tenemos puente de hidrógeno, por ejemplo, cuando tenemos dipolo permanente con ion o dipolo permanente, dipolo permanente. ¿Cuáles son las débiles? Ah, pues cuando tenemos un dipolo permanente con un dipolo inducido o dipolo inducido, dipolo inducido. ¿Ok? Esas son las débiles. Las fuertes, ¿cuáles son? Puente de hidrógeno y dipolo permanente con un ion. Las débiles son las que involucran dipolos inducidos. ¿Ok? Vamos a dejarlo entre débiles y fuertes, aunque ciertamente, pues, alguien podría argumentar que también hay de término medio, pero vamos a tratar de pintar el mundo de blanco y negro para simplificar las cosas. Entonces, si vemos que hay interacciones soluto-disolvente, ¿okay? Recuerde que estamos hablando de la mezcla. Si estamos viendo que las interacciones son fuertes, entonces eso es lo primero que hay que apuntar. Son interacciones fuertes en la mezcla, ¿ok? Tiene que decir qué tipo de interacciones, ¿ok? Y de tipo de tal, ¿verdad? Tipo X, ¿no? Ya dijimos, puede ser tipo ion dipolo inducido, perdón, ion dipolo permanente, dipolo permanente o puente de hidrógeno. Esas son las fuertes, ¿ok? Y después usted compara con las interacciones que había en las sustancias puras. Podemos irnos solamente a el caso vamos a quitar sustancias y vamos a decir el soluto nada más, ¿ok? Podemos dejarlo solo en el soluto.
Soluto puro. ¿Ok? Entonces, si en el soluto había interacciones que también eran fuertes, por ejemplo, la sacarosa, ¿verdad? Tenía puente de hidrógeno. Ok. Entonces, resulta que sustituimos el puente de hidrógeno que había en la sacarosa, la sustancia pura, la sacarosa, la sustituimos con unas interacciones de puente de hidrógeno que se establecen entre la sacarosa y el agua. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esto afecta el delta H, es decir, la entalpía de disolución. Pero hay otro aspecto, que es la entropía. ¿Ok? La entropía contribuye. Entonces, tal vez el delta H no nos ayudó. Pero pero tampoco estorbó. ¿Ok? Es decir, que teníamos interacciones puente de hidrógeno y terminamos con puente de hidrógeno, pero la entropía sí ayuda, siempre ayuda. ¿Okay? Entonces, si la entalpía de la mezcla no ayudó, por lo menos la entropía siempre ayuda. Y entonces, cuando tenemos interacciones similares al inicio en el soluto, similares a las que tenemos en la mezcla, entonces va a disolverse. ¿Está bien? Si las interacciones son más fuertes, pues con más razón, porque entonces no solamente ayuda la entropía, sino que también la entalpía ayuda. ¿Okay? Bueno. Pero cuando tenemos interacciones soluto-disolvente que son débiles, por ejemplo, en el caso de, pongamos la sacarosa con éter de petróleo, que es la sacarosa es fuente de hidrógeno, pero esas son las interacciones consigo mismo, ¿verdad? De la sacarosa. Y las de la mezcla serían polo permanente y polo inducido, ¿verdad? El polo permanente de la sacarosa y polo inducido del éter de petróleo. Estas son mucho más fuertes que estas. Entonces, no se compensa el cambio, por eso es que no se disuelve. ¿Está bien? Entonces, aquí es donde estamos haciendo esa comparación. ¿Está bien? Aquí, digamos, estas interacciones son débiles y las interacciones que estaban en la sustancia pura, ahí sí tenemos que considerar, a veces tenemos que considerar el disolvente. En este caso, pues es el soluto nada más el que tenemos que considerar, porque en el soluto, que era la sacarosa, pues había puentes de hidrógeno. Vamos a aplicarlo a un par de casos. Vea, por ejemplo, el caso del yodo en el agua. Entonces pensamos, ok, ¿cómo son las interacciones en la mezcla? Ok, pensemos primero en la mezcla, siempre primero en la mezcla. Entonces, el yodo con el agua, este es un dipolo inducido, el agua es polo permanente. ¿Ok? Entonces, estas son unas interacciones débiles. ¿Está bien? Y resulta que decimos, bueno, pero en el soluto que eran, en el soluto que era el yodo, las interacciones eran de I de I, que eran débiles también. Ajá. Pero en el agua eran puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, estas que son puente de hidrógeno, no las vamos a poder sustituir por estas que son débiles. ¿Está bien? Por eso es que el yodo es poco soluble en agua. Sin embargo, sí se disuelve. Entonces,
¿Por qué es que se disuelve? Bueno, porque el yodo es polarizable. Una molécula muy grande y entonces es fácilmente polarizable por un dipolo permanente. Pero eso usted no lo va a tener que explicar. Ese caso se excluye del reporte. En todo caso, esta es la explicación para ese caso y que le estoy dando como un ejemplo. Está también el caso de la sacarosa en propanol, que tampoco es un caso de los que va a tener que explicar, pero decimos, bueno, sacarosa, ¿qué? Sacarosa, y ella tiene las interacciones de la sacarosa con el propanol serían de un dipolo permanente con un dipolo permanente. Por lo menos. Pero si nos fijamos, la sacarosa, ella forma puente de hidrógeno, ¿verdad? Consigo misma, porque tiene grupos OH. Y resulta que el propanol, por ser un alcohol, también tiene puentes de hidrógeno. Quiere decir que nos olvidamos de estas interacciones, que sí ocurren, pero la más fuerte que ocurre entre esas moléculas de sacarosa con propanol es el puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, en la mezcla, tengo este tipo de interacciones. Y ya habíamos dicho en las sustancias puras, bueno, digamos la sacarosa, que es el soluto, también tiene puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, esas interacciones de puente de hidrógeno que teníamos en el soluto sólido, cuando estaba sin disolver, sin mezclar, también podemos obtenerlas a la hora de realizar la mezcla y disolverlo. Entonces, podría uno suponer que podría ser soluble. ¿Ok? Si observáramos que se disuelve, entonces podríamos decir, sí, es porque teníamos puente de hidrógeno originalmente y a la hora de realizar la mezcla también las interacciones son puente de hidrógeno, entonces son similares. Son las interacciones similares. ¿Y por qué se disuelve si son similares? Ah, porque la entropía de la disolución ayuda. ¿Ok? Contribuye a que sí ocurra. Disolución. ¿Ok? Bien. Esta es la lógica con la que necesitamos entonces llenar la discusión, por favor. Vamos a irnos aquí a la discusión. Entonces, la discusión está con estos casos. Entonces, recuerde, usted empieza, ¿cuáles son las interacciones de la mezcla? ¿Ok? Entonces, la mezcla, ¿qué interacciones tiene, verdad? ¿De dónde sale esto? Ah, pues usted se va al cuadro 3, donde usted tiene el tipo de interacciones. Usted ya lo puso ahí, cuáles son las interacciones. Y entonces pone en el soluto cuáles serían las interacciones, las compara. Y entonces dice, por eso es que se disolvió o no se disolvió, ¿verdad? Si las interacciones que estaban en el soluto, las fuerzas eran más fuertes que las que se podrían haber formado después, entonces, pues eso explicaría por qué no se disolvió. Si en cambio las interacciones o las fuerzas que había en el soluto son parecidas a las que pudieron formarse después, entonces eso explica por qué sí se disolvió. Okay. Eso es todo. Eso es la manera en que hay que realizar la discusión y observe que no hay conclusiones para este reporte. Bueno, espero que eso ayude y cualquier cosa ya sabe que me puede buscar
en el Teams. Usted me escribe una notita diciéndome que necesita conversar conmigo o que tiene X pregunta y con gusto yo se la trato de resolver. Muchas gracias.